Dios les bendiga. Vamos a continuar con el tema de el sufrimiento, parte 2. Y voy a leer en 2 Corintios 12, del 1 al 10, y dice así la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Esta es la palabra de Dios que leemos aquí. Y además realmente de gozar, aquí Pablo está hablando a los corintios, que además de gozarse en gloriosas experiencias como hijo de Dios en este mundo, el cristiano también sufrirá como otros seres humanos. Sin embargo, sorprendentemente, el sufrimiento puede ser para él causa de gran bendición y crecimiento en su vida cristiana, porque en la vida cristiana, como Pablo, nosotros experimentamos la gloria y también el sufrimiento. Y a veces nos preguntamos que de qué manera había él experimentado, Pablo, la gloria de Dios, según el versículo que leíamos del 1 al 5. Y aquí a mí me llama mucho la atención, porque él dice que conoce. Bueno, primero dice que él ciertamente no le conviene gloriarse, gloriarme, pero vendré a las visiones. O sea que él vio una visión, no sé cómo fue, porque como él dice, ni yo lo sé. Dicen, conozco a un hombre en Cristo que, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y él dice, y conozco tal hombre. O sea que él, ¿por qué dice que lo conozca? Dice, aquí habla de la Biblia, dice un hombre en Cristo. Pablo se refiere a sí mismo como un hombre en Cristo, que fue llevado al cielo para recibir revelaciones, probablemente respecto al Evangelio de Cristo y a las inefables glorias del cielo que están reservadas para los creyentes. Ese gran privilegio y esas sublimes revelaciones que se le concedieron a Pablo lo fortalecieron, capacitándolo para resistir por largo tiempo los severos sufrimientos en su ministerio apostólico. Él es el que él fue, pero no en la escritura nos dice que no le son revelados
para que Él los comparta, porque Él dice en el 4 que fue arrebatado al paraíso donde oyó de palabras inefables que no le son dadas al hombre expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo no. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea que él estaba hablando de sí mismo, pero él no se quiso gloriar a sí mismo. Y vemos cómo el apóstol Pablo mostró aquí su humildad, su sencillez. ¿Por qué? Porque le convenía que si nosotros nos gloriamos a nosotros mismos, le quitamos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y dice que él fue aquí nos narra que fue al tercer cielo. Las escrituras realmente indican que hay tres cielos. El primer cielo es que es la atmósfera que nosotros vemos aquí que rodea la tierra. El segundo cielo es donde están los astros, las estrellas, ¿sí? Pero el tercer cielo, también llamado paraíso, y cuya ubicación no se revela, que es la morada de Dios y el hogar de todos los creyentes que han partido de este mundo y los que van a seguir partiendo, y donde el Señor nos ha prometido que va a venir y tomarnos a sí mismos y nos va a llevar a donde Él está. Esa es la gran promesa de nuestro Dios. Y aquí Él dice que Él no podía gloriarse ni puede expresar, ni está diciendo, es que yo vi esto, yo vi el otro, yo vi yo fui al cielo. Y mire, y hay otros que no, yo creo que ni están llenos del Espíritu, porque Él fue por medio del Espíritu. No sabemos, dice que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, solamente Dios lo sabe. ¿Y por qué a veces salen unos para que vean que dicen, no, pues yo fui al cielo y vi esto y Dios me dijo esto y Dios me dijo lo otro y que fui al infierno y que Satanás me dijo y que quién sabe cuántas barbaridades están diciendo? Y realmente si yo aquí Pablo, que era un siervo de Dios, no quiso tomar esa gloria para él, que él lo llevaron a esa revelación. Él mismo nos dice que no sabe cómo, pero él estuvo en el tercer cielo, él estuvo, solamente Dios lo sabe. Pero entonces, hermanos y amigos, cuando oigan esas barbaridades, pues no las crean, porque hay otros que en lugar de leer la palabra de Dios van a leer, hace años había un testimonio que de alguien que estuvo 23 horas muerto y que fue en el cielo. Fui yo creo que a hablar hasta con quién sabe con quiénes todos, y al infierno y todo. Hermanos, y hay veces que la humanidad le cree más a la mentira que a la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios no lo sabemos. Dios nos bendice, o bendice en una forma tan maravillosa que a veces no es digno de gloriarnos, sino darle las gracias a Dios, porque Él es el que hace todo, ¿sí? Y dice que para que Él no se gloríe, no se vanagloríe, pues, que no creciera el ego en Él le fue dado un aguijón. Y también muchos a mí me han comentado, dice, ¿por qué si un cristiano teme a Dios y tiene a Dios, pues no se debe de enfermar? Y eso, aquí la escritura no nos dice que no nos debemos de enfermar o que no vamos a pasar persecución. La Biblia nos dice que vamos a tener tribulación en Apocalipsis por 10 días, en otras que vamos a tener tribulación, sufrimiento, pero que pero todo eso nada se compara con lo que nos espera en el paraíso. Y él también dice que le fue dado un aguijón. La palabra aguijón da la idea de dolor, de dificultad, de sufrimiento, de humillación o debilidad física, pero no de la tentación a pecar. A pesar de los muchos esfuerzos de los eruditos, por identificar, no se ha determinado qué era exactamente el aguijón de Pablo, de modo que
Quienes tengan cualquier aguijón pueden fácilmente aplicarse la lección espiritual de este pasaje. El aguijón de Pablo se atribuye a la actividad demoníaca permitida pero controlada por Dios. Ahí tenemos al siervo Job, que Satanás mismo le pidió permiso a Dios porque él era un hombre recto y temeroso de Dios, le permitió para para que le quitara todo lo que tenía. Y después, no conforme a eso, volvió otra vez, le dijo, pues es que tú lo vas a bendecir después, lo vas a darle todo, tú tienes todo. Entonces le dio un aguijón en la carne, también así como Pablo. Se le atribuye a la actividad demoníaca permitida por Dios para probar. Aquí fue una prueba para Satanás, para Job, y para demostrar su fidelidad, porque él al final dijo, desnudo salí el vientre de mi madre y desnudo volveré, sea el nombre de Dios glorificado. Al mismo tiempo se le dio ese aguijón también a Pablo para evitar que se volviera presumido a causa de las revelaciones que había recibido. El aguijón de Pablo lo hacía después más de la gracia divina, lo hacía más fuerte. Todas esas debilidades, esos sufrimientos, nos hace también a nosotros más débiles. Y él decía, 3 veces he rogado al Señor. Muchas veces cuando responde una oración sincera, de un modo negativo, a lo mejor la persona, si no es fiel, no está bien firme en el Señor, empieza a murmurar, empieza a criticar, empieza a quejarse. Pero aquí Dios, como lo vimos en la primera parte del sufrimiento, pero Dios dice, concede al mundo mejor, ¿sí? Realmente que al decirle, bástate mi gracia, muchas veces cuando Dios responde a la oración, pues a lo mejor dice, bástate mi gracia, o sea que Él nos va a llevar esa carga, ese sufrimiento, nos va a dar fortaleza, nos va a dar todo para que podamos soportarlo y serle fiel a Él. La gracia es la presencia del favor y el poder de Dios, es una fuerza, la fortaleza celestial que se le da a los que invocan a Dios. Disfrutarán de esa gracia los creyentes fieles que aceptan sus debilidades y dificultades por causa del Evangelio. Realmente, y la gracia, cuando mayores sean las debilidades y las pruebas por Cristo, tanto más gracia Dios dará para cumplir su voluntad. Lo que Él da siempre basta para vivir. Trabajo por Él y soportar los sufrimientos y los aguijones en el cuerpo, las mentiras las calumnias que nos dan los creyentes falsos, los que se creen apóstoles y no lo son. Pero Él, mientras nosotros como creyentes nos acerquemos a Cristo, le concederá su fortaleza celestial, ¿sí? Las debilidades deben ser motivo de satisfacción para todos los que logran ver el valor eterno que tienen, porque a causa de ellos el poder de Cristo permanece en los creyentes en los cuales vive durante su peregrinaje en esta tierra rumbo al hogar celestial. ¿Cuántos no quisiéramos a veces? Pablo mismo decía en otra parte, para mí yo no sé qué escoger, si seguir aquí con vosotros o irme ya con el Señor a recibir esa gloria que le tienen preparado. Por eso realmente nosotros a veces no sabemos atesorar los beneficios, pero nosotros tenemos que ser valientes y decir así como Pablo, para mí el vivir es Cristo y
y morir es ganancia. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos espera en el paraíso, como lo leíamos, es mucho mejor al sufrimiento que estamos padeciendo aquí. En la vida cristiana, como Pablo, nosotros experimentamos la gloria y también sufrimiento. ¿De qué manera? No, ya vimos de qué manera Pablo explicó la gloria de Dios que fue, y aún así no se gloria en él, sino dice que conozco a un hombre. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que en nosotros hay dos hombres: el hombre viejo, rebelde, ingrato que antes, y el nuevo hombre cambiado por nuestro Jesús. Y entonces esa lucha la tenemos. Por eso dice que tenemos lucha. A veces aquí lo que leíamos, o sea, el Pablo espiritual y Pablo carnal tenían una lucha, ¿sí? Pero él dice, no me voy a gloriar, porque la honra y la gloria. Y yo también a veces les he dicho, yo no quiero robarle ni nada de gloria que pertenece solamente a nuestro Dios. Nosotros simplemente somos siervos que compartimos la palabra de Dios, pero la honra siempre tiene que ser para nuestro Salvador. Él es el que vino a morir, es el que nos padeció ese sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pablo también tenía extraordinarias experiencias espirituales, que por lo menos en una ocasión lo había llevado en espíritu al mismo cielo. O sea que él lo había llevado. Y un mensajero de Satanás, porque vio todo eso, algunos creen que se le refería a una enfermedad, otros que se trataba de una lucha espiritual o persecución por algún personaje opositor. También conocida en carne propia las persecuciones, castigos, cárceles, privaciones. También entonces esos sacrificios y los peligros relacionados al ministerio realmente del apóstol eran porque él estaba haciéndole fiel al Señor, y por eso tuvo esos ataques directos de mismo Satanás. Y como él decía, su peor enemigo era su propia carne, y así nosotros, nuestro peor enemigo a veces es nuestra propia carne. Y Pablo oró y pidió ser liberado del problema, ya que estaba acostumbrado a vivir en plena victoria sobre las enfermedades y los ataques del diablo. Sin embargo, en esta ocasión, con el propósito de mantener humilde a Pablo, Dios permitió ese sufrimiento, ese aguijón, aunque le dio la gracia necesaria para soportarlo. Es lo que vemos que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos permita soportar, nos dé la gracia. Según Pablo, aquí hubo mucha bendición por ese aguijón, por ese sufrimiento en la vida de él. Y también, si nosotros seguimos ese ejemplo, va a haber grandes bendiciones. El sufrimiento puede ayudarnos a desarrollar la humildad, la despreocupación por de qué dirán, una invencible fe en lo suficiente de Dios por nuestra propia insuficiencia, la alabanza a Dios en medio de la humanamente imposible o insufrible. O sea que a veces que ya no decimos, ya no aguanto, ya no podemos aprender la paciencia, conocer el consuelo de Dios y aprender a consolar a otros en la eternidad. Y recibiremos la recompensa plena por todos nuestros sufrimientos en este mundo. Y realmente nosotros debemos de aplicarlo, atribuirlo a todos los cristianos. Pueden ayudarnos a enfrentar los sufrimientos y que dé fruto, traerá nuestras vidas, que demos fruto, que haya fruto en nuestras vidas, que podamos decir
y estar firmes, ¿sí? Esa fe, ese gozo es los frutos del Espíritu Santo, la alabanza, la paciencia, madurez, paz, confianza. Todo eso está ahí en Gálatas, en los propósitos soberanos y eternos de Dios. La victoria en Cristo, a pesar de nuestro sufrimiento en el mundo, tenemos que asemejarnos a Cristo y sufrir eso que también Él sufrió por amor a nosotros, pero Él siendo inocente, Él sufrió todo ese sufrimiento y muerte, hasta la muerte y muerte en cruz. Puede ayudar el sufrimiento a una persona incrédula que encuentre a Cristo y cómo lo va a encontrar si nosotros no le predicamos, cómo lo va a saber si nosotros no le enseñamos cómo leer la palabra de Dios. Puede hacer sentir realmente nuestra necesidad y pequeñez y llevarlo así a buscar a Dios, que busque a Dios, que se afirme a Dios, que tema a Dios y que le dé gloria a Dios por ese sufrimiento, por lo que está padeciendo, en lugar de quejarse, decir, gloria a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo trabaje? ¿En qué quieres trabajar en tu obra, hermanos? Ese es el sufrimiento, la segunda parte. Y ojalá lo entendamos y así podamos compartir esta palabra para que muchos de la gente incrédula que está sufriendo, está padeciendo, ellos tengan un encuentro con nuestro Salvador. Pero si nosotros nos callamos, también Jesús nos reprende en un evangelio, dice que las piedras van a hablar. A veces los periodistas, ellos están dando las noticias así tan fríamente y a veces solamente así hay un incrédulo, a veces la misma situación se empieza a acercar a Dios, pero a veces la iglesia está dormida. Hermanos, despertemos y prediquemos la palabra de Dios para la honra y la gloria de Dios. Que Dios me les bendiga. Amén.